Unidades de concentración, molaridad y molalidad. Molaridad. La molaridad, también conocida como concentración molar o concentración de cantidad de sustancia, indica la dispersión de las entidades de un soluto en paquetes de Avogadro dentro de un volumen específico. Por convención, se expresa en unidades estándar de mol por litro de solución. La molaridad se define como el cociente entre los moles de soluto y un litro exacto de disolución. Algebraicamente, se expresa como C subíndice I, donde I representa la identidad del soluto, siendo igual al cociente entre la cantidad de sustancia del soluto, N subíndice I, y el volumen de la solución líquida, mayúscula V. En el caso de los gases, la concentración molar se define en relación con el volumen del contenedor. Aunque simbólicamente son similares, en ciertos escenarios pueden tener significados distintos. Además del símbolo, C subíndice I, la concentración molar puede representarse utilizando corchetes, I, donde I sigue siendo la identidad del soluto. Esto se debe a que, en ciertos contextos, es necesario analizar concentraciones de múltiples sustancias distintas, por lo que resulta más práctico centrarse en la identidad específica de los solutos utilizando corchetes en lugar del símbolo, C subíndice I. Es importante destacar que el uso de uno u otro es contextual, y debemos mantener la flexibilidad mental para intercambiarlos según sea necesario. Adicionalmente, en ciertos contextos, el cociente mol/L se sustituye por una unidad derivada llamada molar, representada por el símbolo M. Esta unidad derivada es útil para la expresión escrita, ya que simplifica la representación de mol/L a simplemente molar. Sin embargo, presenta inconvenientes tanto en términos de conversión como algebraicamente. En primer lugar, para los factores de conversión, la unidad molar no permite una conversión directa entre la cantidad de sustancia del soluto y el volumen de la solución, lo que la hace menos útil en escenarios donde se requieren conversiones frecuentes. Además, a nivel algebraico, el símbolo de la unidad derivada molar, M, puede confundirse con el símbolo utilizado para representar el parámetro de la masa molar, también denotado como mayúscula M subíndice I. Algunos textos intentan abordar este problema mediante la inclusión de un tipo de letra cursiva especial para la masa molar o mediante la adición de otros símbolos. Según las reglas del sistema internacional, cuando nos referimos a la masa molar, deberíamos utilizar una mayúscula M subíndice I cursiva, mientras que para la concentración molar usaríamos una M no cursiva, ligeramente más pequeña. Esta distinción ayuda a evitar confusiones entre ambos conceptos. En el siguiente ejemplo, exploraremos un escenario común pero no trivial, en el cual no podemos realizar un cálculo directo entre moles y litros. Como estudiantes de química, es esencial desarrollar flexibilidad al considerar que es poco común tener la cantidad de sustancia del soluto expresada directamente en moles. Por ejemplo, en un laboratorio de química, no disponemos de balanzas que midan moles, por lo que, si deseamos preparar una disolución con una concentración deseada, necesitamos calcular utilizando la masa en gramos. Veremos cómo realizar este cálculo utilizando tanto un factor de conversión como un método algebraico. ¿Cuántos gramos de dicromato de potasio se requieren para preparar 500 mililitros de disolución al 1.08 molar? Lo primero que voy a hacer es calcular la masa molar del dicromato de potasio, puesto que en este caso tenemos una relación de gramos a necesariamente cantidad de sustancia que está definida en la concentración molar. Así que masa molar del dicromato
que será igual entonces al peso atómico respectivo por el subíndice respectivo. Para cromo 52 se repite 2 veces, para oxígeno 16 que se repite 7 veces. El resultado es de 294.2, el cual es el peso fórmula y debe interpretarse como un factor de conversión. Como factor de conversión se va a interpretar como 294.2 gramos de dicromato sobre cada mol de dicromato. También podemos interpretar el volumen como 0.500 litros por definición para ahorrarnos un factor de conversión. Pero digamos que somos extremadamente inseguros y lo vamos a hacer completo. Entonces, ahora sí podemos hacer el cálculo de finalización. Comenzando por escribir la concentración molar, que no puede escribirse como molar o el factor de conversión no va a funcionar. Debemos descomponer molar a sus unidades fundamentales e interpretarlo como un factor de conversión. De la siguiente manera. Tomamos el valor 1.08, lo interpretamos como moles del soluto, que será en este caso el dicromato, dividido entre 1 litro de solución, o 1 litro total. En este caso las cifras significativas las lleva únicamente el 1.08, el 1 que pusimos dividiendo es solo una constante. Procedemos ahora a convertir litros a mililitros, sabiendo que en 1 litro hay 1000 mililitros. Ya lo tenemos en mililitros, ya podemos multiplicar por el volumen de la solución, 500 mililitros. Y debemos convertir de moles a gramos empleando la masa molar. Como mol está multiplicando, lo voy a necesitar dividiendo y multiplicando la masa correspondiente a la masa molar del dicromato. En el análisis dimensional obtenemos lo siguiente: moles del dicromato que multiplican, moles del dicromato que dividen, litros de solución que dividen, litros de solución que multiplican, mililitros de solución que dividen, mililitros de solución que multiplican. Es importante nunca omitir la identidad, porque eso es un aspecto clave de los factores de conversión, que siempre están compuestos por 3 elementos de información: el valor, la unidad y la identidad. Y unidad e identidad forman un todo indivisible. Dicho esto, mililitros de solución se cancelan. La única unidad que queda es gramos del dicromato, que es lo que pretendíamos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido, lo único que queda es operar los valores. Entonces estos dos ceros que multiplican, estos dos ceros que dividen. Quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2. Así que lo único que queda es operar estos valores. Sacamos calculadora y operamos. 1.08 por 294.2 sobre 2. El resultado es de 158.8. Las cifras significativas son 3 porque tenemos 3 cifras significativas en la concentración molar, 3 cifras significativas en el volumen. Todo lo demás lo vamos a asumir como constantes, así que el resultado a 3 cifras significativas se expresará como 159. Así que en la solución podemos afirmar que se necesitan 159 gramos de dicromato de potasio para formar una disolución de 1.08 molar con un volumen de 500 mililitros. Demuestro algebraicamente teoremas para molaridad, pero usando la masa en gramos en lugar de moles, para poder calcular ya sea la concentración, la masa del soluto o el volumen de la disolución. Entonces, uno de los aspectos de la técnica algebraica es que podemos hacer escenarios analíticos, meramente definitorios, es decir, obtener teoremas. Luego, estos teoremas los podremos aplicar directamente en la resolución de escenarios triviales, ahorrándonos tiempo en la resolución de ejercicios numéricos. Entonces, en primera instancia, la modificación clave que se hace a la definición de la concentración molar, que la vamos a tomar como un axioma, es el hecho de que cantidad de sustancia se puede expresar en masa empleando la definición de masa molar. Recuerde que masa molar es el cociente entre la masa y la cantidad de sustancia. Si deseamos despejar la cantidad de sustancia, pasamos masa molar a dividir. Eso implica que cantidad de sustancia se puede reemplazar por este cociente.
Así que si combinamos ambas definiciones, obtenemos un nuevo teorema, el cual se puede escribir algebraicamente de muchas formas, pero una forma elegante es esta. Entonces, en este punto ya podemos calcular la concentración molar con masa en gramos, pero tenemos que conocer la masa molar del soluto, para lo cual nos darán ese dato en el enunciado o lo deberemos calcular con la fórmula molecular y la tabla periódica en mano. Establecido esto, esta ecuación tiene 4 términos reales, por lo tanto, tiene 4 formas despejadas. Esta es la primera, calcular la concentración molar, pero podemos tener otras 3. En la primera, digamos que quiero despejar la masa, por lo tanto pasaría el producto volumen por masa molar a multiplicar, con lo cual obtenemos una fórmula para calcular la masa del soluto si queremos preparar una disolución de concentración y volúmenes conocidos. Pero digamos que queremos calcular el volumen. Entonces tendremos otra forma despejada. En ese caso, el volumen pasa a multiplicar la concentración molar a dividir. Pero digamos que conocemos todos los valores y lo que pretendemos es corroborar la masa molar del soluto, lo cual entre otras nos permitiría una forma de identificación química, ya que las masas molares en muchas ocasiones nos permiten identificar la identidad de la sustancia. Nuevamente, masa molar pasaría a multiplicar y concentración molar a dividir. De las 4 formas despejadas, la más rara es la última, y una de las más comunes es la segunda, calcular la masa del soluto requerido. Informalmente, en ciencias, a este conjunto de teoremas que se emplean para resolver escenarios triviales los conocemos como formularios. Algunos individuos prefieren tener su hojita de formularios, pues les da mucha pereza tener que hacer las demostraciones. Otras personas se enorgullecen mucho de poder hacer las demostraciones y no requerir una hojita de formularios. En cualquier caso, lo que generalmente se les evalúa es la capacidad para aplicar los teoremas y resolver escenarios triviales. Pero sí es muy importante que sea capaz de crear sus propios formularios al realizar este proceso, a este tipo de ejercicios que se denominan pruebas matemáticas o demostraciones. ¿Cuántos gramos de cromato de potasio se requieren para preparar 500 mililitros de una disolución 1.08 molar? Entonces, lo vamos a resolver por la técnica algebraica. Recuerde que en la técnica algebraica solo necesitamos hacer la demostración una vez. Después simplemente nos tenemos que remitir a la ecuación que obtuvimos en el formulario. En este caso, calcular la masa del soluto con concentración y volumen conocidos, pero necesitaremos la masa molar, y eso es lo que va a alargar un poco este cálculo. Entonces, necesitamos calcular la masa molar del soluto. Voy a definir en este escenario que mi soluto es el dicromato de potasio. Esto será I. Y así no tengo que escribir tanto. Entonces necesitamos calcular la masa molar empleando la fórmula molecular y los pesos atómicos. Así que procedemos a aplicar la definición de masa molar, que será la suma ponderada de subíndices por pesos atómicos. 2 por 39.1 del potasio más 2 por 52 del cromo más 7 por 16 del oxígeno. El resultado de dos decimales de confianza es 294.2. Pero eso se multiplica por la constante de masa molar, lo cual nos da las unidades gramos sobre mol. Ahora sí tenemos toda la información relevante para poder aplicar este escenario. Ya sé que el subíndice I se refiere al dicromato de potasio, así que es simplemente aplicar el teorema. Entonces será la concentración molar 1.08. Descomponemos molar por sus unidades fundamentales, que son mol sobre litro. Luego procedemos a multiplicar por el volumen de la solución, que son los 500 mililitros. Luego procedemos a multiplicar por la masa molar que calculamos, 294.2 en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional vamos a tener lo siguiente. Voy a descomponer mili por 10 elevado a la menos 3. Cancelo litros, cancelo moles. La única unidad que queda, por lo tanto, es gramo. Unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 1.08 por 500 por 10 elevado a la menos 3, modo a la derecha, por 294.2.
El resultado, a tres cifras significativas, es de 159. Por lo tanto, podemos concluir que se requieren 159 gramos del soluto que es dicromato de potasio para preparar 500 mililitros de disolución al 1.08 molar. Molalidad. La molalidad, también conocida como concentración molar, se define como el cociente entre los moles del soluto y 1 kilogramo del solvente. Algebraicamente, se representa como B subíndice I, siendo igual al cociente entre la cantidad de sustancia del soluto, N subíndice I, y la masa del solvente, M subíndice J, ajustados a unidades de mol barra diagonal kg o equivalentes. Al igual que la molalidad tiene una unidad derivada llamada molal de símbolo m, el cual no debe confundirse con metros. Sin embargo, en escenarios matemáticos tanto para factores de conversión como para técnicas basadas en álgebra, es más práctico resolver utilizando las unidades componentes, como veremos en el ejemplo. La concentración molar se utiliza específicamente para calcular los cambios en el punto de fusión y ebullición de una solución en comparación con un solvente puro, como se aborda en el capítulo de propiedades coligativas. Calcular la molalidad de una disolución de 95 gramos de ácido nítrico en 2.5 litros de agua. Lo primero que vamos a hacer es convertir de volumen del solvente a masa del solvente y expresarlo en kilogramos, para lo cual vamos a emplear la densidad del solvente. Gracias a Dios, la densidad del agua es bastante simple, 1.00 gramos sobre mililitro o kilogramos sobre litro, aproximadamente. Pueden haber variaciones con la temperatura, pero generalmente la aproximamos a 1.00, a menos que el enunciado nos dé una temperatura. De lo contrario, asumimos esa densidad. Dicho eso, vamos a comenzar con el factor de conversión. Comenzamos con el dato que nos dan, que serían los litros de agua, que el agua en este caso lo voy a llamar como el solvente, SLB. El ácido nítrico va a ser el soluto, SLO, y la suma total va a ser la solución, SLN. Entonces iniciamos con 2.5 litros del solvente, por lo que correspondería a la densidad. Entonces sería litros del solvente en kilogramos del solvente. Y esta relación para el agua es 1, por definición. O sea, 1 kilogramo de solvente por cada litro de agua, que vamos a asumir como una constante. Hecho esto, podemos cancelar unidades. Litro de solvente que multiplica, litro de solvente que divide, se cancela. La unidad queda en kilogramos de solvente, que serán 2.5 litros sin más. Hecho esto, ya podemos hacer el cálculo de la molalidad, en el cual vamos a necesitar el valor correspondiente al soluto y el valor correspondiente al solvente. Al solvente ya lo tenemos en kilogramos, pero el soluto debe estar en moles. Así que debemos calcular la masa molar del ácido nítrico. En la tabla periódica tenemos que el hidrógeno es 1.01, el nitrógeno es 14.01, y el oxígeno es 16, que se repite 3 veces. El resultado es de 63.02 gramos sobre mol. Eso implica que tendremos una relación gramos a moles de soluto, donde por cada mol de soluto vamos a tener 63.02. Hecho esto, en el análisis dimensional obtenemos lo siguiente: kilogramos, no se me cancela con nadie, gramos de soluto y gramos de solvente, si se me cancelan, las unidades que permanecen son moles de soluto en cada kilogramo de solvente, que son las unidades definitorias de la molalidad. Hecho esto, lo único que queda es operar los valores y expresar a dos cifras significativas. Entonces ahora sí sacamos la calculadora y operamos 95 sobre, abro paréntesis, 2.5 por 63.02. El resultado es de 0.60. 2, el primer no significativo, es menor que 5, así que se redondea hacia abajo. Así que hay 0.6 moles de soluto en cada kilogramo de solvente en esta disolución.
Calcular la molalidad de una disolución de 95 gramos de ácido nítrico en 2.5 litros de agua. En este caso lo vamos a resolver empleando la técnica algebraica. Comenzamos escribiendo la definición fundamental de molalidad, que es igual al cociente que ocurre entre cantidad de sustancia y masa del solvente. Entonces no me están dando la cantidad de sustancia sino su masa. Así que lo que voy a proceder es hacer modificaciones para obtener un teorema. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces, cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente entre la masa del soluto y la masa molar del soluto. En este caso no me están dando la masa del solvente, sino su volumen. Y la relación entre masa y volumen es la densidad. Entonces, si densidad es igual a masa sobre volumen, eso quiere decir que masa es igual a densidad por volumen. Así que podemos reescribir esto y reemplazamos la masa del solvente por el producto entre la densidad del solvente por el volumen del solvente. Hecho esto, ya tenemos el teorema de finalización, que es este. Entonces, la masa molar hay que calcularla, así que procedemos. Hidrógeno 1.01 más nitrógeno 14.01 más oxígeno 16, que se repite 3 veces. El resultado es de 63.02 en unidades de gramos sobre mol. Pero la ecuación también me pide la densidad y aparentemente el enunciado no lo está dando. En este caso, como es agua, el solvente, vamos a asumir una densidad de 1, ya sea gramo sobre mililitro o kilogramo sobre litro, porque no nos están dando una temperatura. Con esa información, pues ya podemos aplicar el teorema. Voy a definir que mi soluto es el ácido nítrico, ya definí que mi solvente es agua, así que procedemos a buscar los valores correspondientes. La masa del soluto, dada en el enunciado, es 95 gramos. La densidad del solvente, vamos a asumir que en este caso es 1 kilogramo sobre litro. Escogí esas unidades y no gramos sobre mililitro para que se me cancele con el volumen, que son 2.5 litros, fácilmente. Y eso a su vez multiplicado por la masa molar, 63.02 gramos sobre mol. Procedemos a hacer análisis dimensional. Gramo que multiplica, gramo que divide. Litro que multiplica, litro que divide, se cancelan. Las unidades que permanecen son mol que divide a una división, en realidad está multiplicando, y kilogramo no se cancela con nadie. Y mol sobre kilogramo son las unidades en las cuales debe expresarse la concentración molal. Así que dimensionalmente tiene sentido, lo único que queda es operar los valores. 95 sobre, abro paréntesis, 2.5 por 63.02. El resultado a dos cifras significativas sería de 0.60. Por lo tanto, tenemos una molalidad de 0.6 mol sobre kilogramo. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.